Hola David, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde te conectás? Ahora mismo estoy en Amberes, en Bélgica, Ah, bueno, y pero después. normalmente, a ver, tengo mi estudio y llevo viviendo en Rotterdam, en los Países Bajos, 20 años. Ah, Pero ahora mismo estoy un poco entre Amberes y Rotterdam, pero aunque son dos países diferentes, en realidad es una hora de distancia, no es gran cosa. no es tanto. Y de ahí, No. bueno, te moves bastante entonces. Sí. mm, Es algo que, a ver, yo soy español, lo que pasa es que yo he dicho 20 años, pero en realidad es algo más. Desde el 2003 llevo en Holanda, entonces Ah, mm, llevo mucho claro, tiempo fuera de España, aunque vuelvo, claro, evidentemente y claro, tal, pero, claro. pero vivo fuera. Mm. Bueno, aprovechando que nos contás que sos español y estos datos personales, ¿querés contarnos un poco tu formación, eh, de que estudiaste? ¿Sos artista? ¿También sos doctor? Mm. Bueno, temas de los que Nada, vamos a hablar después. ¿Sos doctor? no en medicina no. No en Sí, medicina. soy artista visual, lo que pasa es que dentro de la palabra artista, pues se subsumen otras actividades. Entonces, también he trabajado, bueno, digamos, como escritor, eh, curador, investigador pero para mí, en lugar de poner tantas comas y tantos pronombres, la verdad a mí me gusta simplificar y decir simplemente que soy artista. Entonces, no soy escritor, soy un artista que a veces escribe, pero de igual manera que a veces uso la escultura o la pintura mural. Para mí es un medio, que es de lo que supongo que vamos a hablar hoy. Entonces, sí, desde un cierto punto de vista, sí, podrías decir que soy escritor o curador, pero yo no me considero curador, aunque haya curado algún proyecto. Mm. Para Pero sí, vos, básicamente artista, sí. está bien. O sea que todo tu trabajo en cualquier soporte o formato está Mm. basado en tu ser artista. Sí. Parte, parte de ahí. Bueno, em, fue curioso cómo nos conocimos porque yo te venía leyendo. Para mí eras David Maroto, además, en un momento, porque te leía en inglés. Bueno, no me acuerdo cómo fue que fui llegando de repente a Mm. tu material. eh, y me interesó mucho, me gustó, me pareció curioso. Y en Buenos Aires, en un evento, en el 2023, nos presentó Ivana Volaro, y yo dije, ah, está David, y me dijo, no, es español. Y nos pusimos a hablar, y bueno, como se dice en italiano, di cosa nasce cosa, y nos interesó mutuamente nuestros puntos de vista, intercambiamos unos mails, me mandaste algunos de tus textos que leí con mucho interés. Y entonces, para ir entrando en tema, a mí me gustaría que nos contaras eh, cuál es tu tema como artista barra investigador barra doctor, el tema que te viene eh, llevando la atención o trabajando tanto, y que bueno, que nos expliques un poco eso y básicamente cómo definís eso que vos llamás novela de artista. Mm. Sí, bueno, primero, si quieres, te explico lo que es la novela de artista y luego, si quieres, puedo explicar la motivación y qué es lo que me llevó a empezar toda esa investigación, ¿no? Pero primero, para aclarar de qué vamos a hablar, tengo que decir que la novela de artista, tal como yo la defino, no es exactamente una novela escrita por un artista visual, no es exactamente de lo que me refiero. Cuando digo novela de artista, me refiero más bien a aquellos casos en los que la novela se ha empleado como medio dentro de las artes visuales. No tanto como un género literario, sino como un medio, igual que podría ser la performance o podría ser el vídeo, pongamos por caso.
Así que imagínate, por ejemplo, que un artista crea un proyecto artístico donde hay instalación, hay performance y hay una novela. Entonces, esa novela tiene más sentido entenderla inscrita dentro de un discurso artístico que literario. A eso me refiero. Entonces, tienes que pensar que la novela se emplea entonces por el artista como un vehículo para introducir nociones que han sido tradicionalmente adscritas a la literatura, como ficción, narrativa, imaginación, identificación, etcétera, introducirlas en la práctica artística visual. eh, entonces, hay otros medios, pero bueno, la novela es uno de ellos. Entonces, hay algunos artistas que emplean la novela como un medio para introducir esas nociones que por alguna razón están interesados en aplicar a las artes visuales, aunque tradicionalmente se han percibido que pertenecían a la literatura. Entonces, voy a entrar ahora un poco en la motivación personal. ¿Por qué me interesa todo esto? Bueno, en el año 2011 yo completé una novela que se llama Illusion. Mira, espera un momentito que voy a buscarla, ¿vale? La he encontrado rápido. Em, esta ¿Dónde la novela, publicaste? mira, te explico. Se puede encontrar en Amazon. Lo que pasa es que lo que vas a encontrar en Amazon es como una versión print on demand muy, muy antigua, está muy mal maquetada, pero bueno, se puede leer. Es decir, que se puede encontrar ahí. Esta edición que tengo es la más cuidada, con un mejor papel, trabajé con una diseñadora y tal, porque fue parte de una instalación performativa que mostré en la Bienal de La Habana en el 2012. Entonces, lo que quiero decir aquí es que esta novela, yo no tuve nunca la ambición de escribir una novela. La novela se produjo a través de procesos artísticos que igual habían resultado en instalaciones de sonido que en videoanimaciones que en la novela. O sea, la novela formaba parte de un conjunto de obras que yo consideraba un proyecto artístico, no literario. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del año 2011, más o menos 2000, sí, 11. Lo que me di cuenta muy rápidamente es que la gente la gente alrededor de mí pensaba que me había convertido en escritor, en novelista. Y me di cuenta rápidamente de que la confusión venía de que yo no tenía a mi disposición el vocabulario crítico para hablar de mi propia obra. Es decir, yo no sabía cómo explicar que a pesar de que había escrito, producido una novela, yo no era novelista, sino un artista, que la novela se inscribía en un proceso artístico, no literario. Pero me di cuenta que la imposibilidad de explicar mi propia obra a los demás venía por el hecho de que hasta la fecha no existía ningún artículo, ningún libro, ninguna exposición, nada, o sea, nada acerca de lo que yo he llamado la novela de artista. O sea, no había habido ningún crítico de arte, ni ningún curador de arte, ni ningún historiador, ni ningún teórico del arte que jamás hubiera dedicado una sola línea de atención crítica a este tipo de práctica. Entonces, claro, eso es una anomalía, como puedes imaginarte. Si, por ejemplo, eres un artista y te dedicas a, bueno, te interesa el videoarte, pues lo primero, como por ejemplo en la Academia de Arte, si estás estudiando, pues lo primero que harás será aprender la historia y la teoría del medio, es decir, que la próxima obra que te vayas a producir con ese medio, con el vídeo, por ejemplo, sea una contribución significativa. Y eso se hace a través del conocimiento de ese medio. Es decir, no vas a repetir algo que hizo Nam June Paik hace 60 años y pensar que estás reinventando la rueda, ¿no? Pero te hago una Entonces, pregunta, sí, David. Vos decís que no había nada escrito no, sobre la novela de artista, pero vos considerás que que ya existían obras que podrías llamar claro, retroactivamente novela de artista. claro, claro. Sí, bueno, primero, una salvedad. Lo único que encontré escrito fue un artículo de María Fusco, publicado en el año 2010 en la revista Metrópolis M, que trataba sobre la novela de artista, pero no en los términos que yo he descrito antes. Ella escribe un poco
tanto de novelas escritas por artistas, como la de Salvador Dalí, por ejemplo, pero aunque Dalí sea un artista, él escribe una novela cualquier persona podría escribir una novela. O sea, el hecho de que haya ecos estilísticos entre sus pinturas y sus novelas es simplemente porque viene de la misma persona, pero él no tenía ninguna intención de inscribir su novela, Rostros Ocultos, en un proyecto artístico. Él quería escribir una novela, igual que mi padre puede escribir una novela o un panadero escribe una novela. Entonces, en ese sentido, sigue siendo una obra literaria. Pero eh, ella, María Fusco, en su artículo mezcla un poco ambas cosas. Ella, pero al menos acuña el término, al menos reconoce la existencia de algo que los artistas hacen, porque esa es la cuestión. Em, yo hasta la fecha estoy creando una bibliografía de novelas de artista y novelas escritas por artistas, ¿vale? Ambas cosas. Hasta la fecha he encontrado 666, ¿vale? Que es un número bastante curioso, pero bueno, sigue creciendo. Cada semana encuentro alguna. Em, Eso quiere decir, esta bibliografía y una colección de novelas de artista que también estoy creando junto con mi compañera, ella sí que es curadora, Joana Selinska. Eso es Ahora explicaré. bien. Sí, nos colaboramos bajo el paraguas de un proyecto que se llama The Book Lovers. Entonces, en este proyecto se basa en la creación de esta bibliografía, que tampoco existía antes de nosotros, de novelas de artista, y una colección paralela que, o sea, cada vez que identificamos un nuevo título como una novela de artista, adquirimos dos copias. Entonces, tenemos la suerte de que el Museo de Amberes, el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes, el MUCA, ha estado apoyando el proyecto desde el primer momento. Entonces, cada vez que identificamos una nueva novela de artista, ellos adquieren dos copias, dos ejemplares. Una forma parte de la colección del museo, es decir, es la única colección y el único museo con una colección de novelas de artista. La otra, la segunda copia, es la que usamos para circular en forma de exposiciones, instalaciones. Bueno, pero para retomar un poco el hilo de lo que estaba diciendo, es que aparte de María Fusco no había encontrado nada. Entonces, la creación de esta colección de novelas de artista es la prueba física, material, de que no es una idea que yo me haya inventado. Es algo que los artistas llevan haciendo desde al menos los tiempos de William Morris. O sea, William Morris, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, llámalo novela de artista, llámalo como tú quieras, da igual. El caso es que es algo que los artistas llevan haciendo durante décadas, no, ya siglos. Sin embargo, la práctica existe, lo que ha estado ausente hasta ahora ha sido un reconocimiento crítico. Es decir, eh, un reconocimiento de esta práctica que permita situar este tipo de obra dentro de las artes visuales. Eso es lo que faltaba, atención crítica, porque la práctica estaba ahí. Y la colección y la bibliografía son la prueba de ello. Bueno, la cuestión es que esta falta de atención crítica era lo que creaba esa anomalía en la cual un artista, porque yo luego he entrevistado a muchos artistas que han escrito novelas, novelas de artista, y por regla general ellos siempre proceden o procedían desde una falta de conocimiento. Es decir, ellos no tenían ningún modelo de práctica anterior o contemporánea de otros artistas haciendo lo mismo. Entonces ellos procedían de una manera, en una especie de vacío de conocimiento, desde la ignorancia, básicamente, y eso es lo que yo llamo una anomalía, porque normalmente como artista contemporáneo, tu obra normalmente se imbrica dentro de un discurso en el cual conecta o dialoga o confronta o lo que sea, pero establece una relación con obras anteriores quizá o contemporáneas suyas, pero existe en digamos, existe en diálogo con discursos, ¿no? Que ya existen, que preceden la producción de tu propia obra. Pero en el caso de la novela de artista no es así, porque el artista no conoce otras novelas de artista. Entonces, hasta ese momento se producía también una situación muy particular en la cual, como los artistas no tenían otras referencias de novelas de artista, digamos que cada proyecto era muy único. No le debía nada
a otros artistas, a otras prácticas, a otras experiencias anteriores. Entonces, había un momento en que cuando yo empecé mi investigación, cada novela de artista realmente pertenecía a su propio mundo. No había puntos de contacto ni de diálogo, ¿no? Entre ellos. Creo que a partir de nuestras actividades en The Book Lovers y sobre todo también yo creo a partir de la publicación de mi doctorado, que si quieres hablamos de ello ahora, creo que la situación ya ha empezado a cambiar. Por ejemplo, el hecho de que me estés entrevistando ahora, ¿no? Ya hay una conciencia de que existe una cosa llamada la novela artista, mientras que hace 10 años es que ni el término existía. Entonces, ahora ya poco a poco, digamos que el artista que quiera proceder, que se quiera poner a trabajar en una novela artista y quiera proceder sin ese conocimiento, ya es una decisión suya. Porque ahora sí existe ese conocimiento, existe un libro, bueno, ahora podemos hablar de ello, pero ahora sí que hay, donde antes no había nada, ahora sí hay algo. Entonces, el que quiera proceder sin conocimiento es ya una decisión propia. Antes no, antes es que simplemente Te hago no dos existe. preguntas. Una, ¿qué pasó? Que un poco me lo estás contestando ahora, pero más concretamente, después de publicar tu tesis, si viste un movimiento, si tuviste respuestas o, bueno, cómo lo tomaron incluso las instituciones, este tema, y si tenés estudiado o medido la existencia de estas novelas de artista en el mundo Europa, Estados Unidos, América Latina. Esto te lo pregunto porque vos sos europeo, estás toda tu carrera, tu trayectoria, si bien ahora hiciste una residencia en Buenos Aires y ahora vamos a hablar de eso, de tu experiencia, Buenos Ujú, Aires, América Latina, hay como diferentes cánones o historias o ujú, relatos del libro de artista o de las publicaciones de artista. ujú. Entonces, a mí me interesa también entender o mostrar cómo podemos ubicar la novela de artista en el campo de las publicaciones de artista, considerándola como un género dentro de las artes visuales, o yo lo llamo un campo híbrido, pero no importa. Y esto, ¿no? Lo que pasó después de tu mirada crítica y de ordenar todo esto, y si, bueno, si hay lugares donde sucede más que en otros, porque en América Latina estamos, bueno, América Latina es decir, es algo muy vago, ¿no? Porque México, Brasil, Argentina, Chile no son lo mismo. Pero pongámosle que no se escucha mucho hablar de eso. Yo todavía estoy incorporando la idea de publicaciones de artista o el paradigma de publicar como práctica artística. Bueno, hay como caminos que se cruzan, se separan y de repente venís vos con este concepto que es complejo, al menos mientras no lees la novela de artista. Bueno, no sé si es complejo, yo creo que es novedoso, esa es la cuestión, que la gente no está acostumbrada, porque tienes que pensar, por ejemplo, que el cruce entre las artes visuales y y la literatura no es nada nuevo. O sea, pero en tanto en cuanto no sea con la novela, sino con otro género literario, si por ejemplo piensas en la poesía, ahí no hay falta de conocimiento, al contrario, existen cantidad de libros, antologías, exposiciones sobre la poesía concreta, la poesía visual, la poesía surrealista. Entonces, en tanto que el cruce sea entre poesía y artes visuales, ahí no ha habido ninguna fricción, ningún problema. El problema es cuando en lugar del género de la poesía cambiamos de género a a la novela, ahí es cuando, por alguna razón, es cuando empiezan los problemas, ¿no? A ser ignorada. Por alguna razón. Lo del doctorado me gustaría, quizás, si no te importa, antes de hablar sobre la situación después de publicar el doctorado, quizás empezar a explicar por qué hice el doctorado y todo eso, quizás tenga más sentido. Pero antes de nada, la cuestión geográfica, bueno, como te digo, la única bibliografía de novelas de artista que existe en el mundo es la nuestra, la que estamos haciendo nosotros. Entonces, em, la vamos confeccionando de manera muy orgánica, es decir, porque no podemos poner en Google bibliografía de novelas de artista, el único retorno que tenemos es la nuestra. Entonces,
digamos que vamos hablando con la gente. Suena un poco extraño, pero es de manera muy orgánica. Vamos hablando. Entonces, claro, hay grandes, digamos, ausencias geográficas en nuestra bibliografía, porque, claro, como es hablar y preguntar, porque la gente, yo cuando explico el concepto de novela de artista, la gente normalmente se da cuenta de que conoce varios ejemplos. Piensan, ah, pues yo conozco tres, cuatro ejemplos y me los dicen. Lo que pasa es que no sabían que lo sabían. Cuando yo ya explico de qué trata la novela de artista, entonces ellos se dan cuenta de que tenían ese conocimiento, pero no sabían que lo tenían. No sé si me explico. Entonces, claro, de esa manera, en nuestro ámbito, digamos, más cotidiano, lo que es Europa, también, bueno, Estados Unidos y tal, ahí tenemos muchas. Hay un desequilibrio, claro, en la bibliografía. No quiere decir que no existan novelas de artista en Latinoamérica. Seguro que hay muchísimas, pero yo necesito ir allí y preguntar y hablar con la gente, porque es que no hay otra manera de recabar esa información y de hacer, por ejemplo, como has comentado, yo estuve en una residencia recientemente en Buenos Aires. Bueno, pues me volví con una lista de no menos de 15 novelas de artistas que yo no conocía, pero es que ellos tampoco sabían que estaban creando una novela de artista. ¿Ver lo que quiero decir? Entonces, claro, me he vuelto aquí, las he añadido a la bibliografía, a la colección, etcétera, etcétera, pero es solo porque fui a Argentina, porque ese tipo de ¿Me conocimiento. darías, me darías algunos nombres de los argentinos? Ah, ¿Te acordás? sí, sí, no, porque tengo una lista, pero según las iba encontrando, las iba quitando de la lista. Ah, me la Pero debes. espera, pero espera, Porque a esa ver, es un una, momento. no puede ser que esa información la tenemos que tener. No importa, si no, mándamela y yo la voy Mira, a... de todas formas, mira, lo que te voy a dar es lo que tú puedes publicar quizá en la descripción del vídeo de YouTube que salga de aquí. Yo creo que lo mejor quizá es que eh, pongas el vínculo, el link a la bibliografía de novelas de artista, ¿vale? Que te lo voy a dar ahora mismo. Dale. A través de ahí, el que esté viendo, escuchando esto, si Sí. está interesado, clique ahí y Ah, perfecto. un momentito Porque que... me parece fundamental para completar todo este concepto ver qué se está haciendo acá y quienes nos escuchan y lo Claro, están haciendo o sospechan que lo están haciendo, ponerse en claro. contacto con esas personas o con vos. Pero, bueno, no, y Mira, seguí. te lo voy a poner en el chat, En ¿vale? el chat. Sí, sí, Y tú ya luego, un sí. momentito, vale, ahí lo tienes. Y ya luego en la descripción, entonces, exactamente lo que tú has dicho, hay un montón de gente que nos puede estar escuchando y que identifique inmediatamente que está trabajando en un proyecto artístico que parte de, o al contrario, que resulta en una novela, pero su ambición no es escribir una novela, sino simplemente que la novela es parte de ese proceso artístico, ¿no? Y que no sepa situar este tipo de práctica dentro del campo de las artes visuales, bueno, pues ahí Claro, lo tenemos. además, Sí, hay, esto que tienes aquí es la página nuestra de Book Lovers, que ahora si quieres te puedo enseñar unos cuantos ejemplos de proyectos que hemos ido haciendo y lo que estás mostrando ahora mismo en particular es la bibliografía. Sí, claro, es que hay nombres súper conocidos como Carla André, Vincenzo claro, Nietti, Fiona Banner, claro. Hugo Ball, además de todas las épocas, es muy impresionante. Sí. Eh, Claro, es curioso que son Andy Warhol, Yayoi Kusama, Joseph Kosuth, son artistas que son muy conocidos, pero sus novelas no lo son. Y bueno, y eso tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Pregunta difícil, ¿vos pensás con gente que no pudiste entrevistar, que las escribieron realmente pensando, aunque no le pusieran ese nombre como novela de artista? ¿O lo que estaban haciendo era escribir y después tiene que ver con estas características? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, para que quede claro, lo voy a repetir de nuevo. Por ejemplo, tienes artistas aquí, la gran mayoría, como Douglas Coupland, pero bueno, hay muchísimos, o Keren Sitter, que la tienes ahora mismo, son artistas que escriben novelas con
ambición de escribir una novela. Ya está. Bueno, lo tenemos aquí en la bibliografía. Lo que he Pues hablado más específicamente de la novela de artista es un artista que emplea esa novela dentro, como un medio dentro de las artes visuales. Y lo que he dicho antes es que las referencias que ellos solían manejar eran más literarias que artísticas. Entonces, eso llevaba muchas veces a situaciones paradójicas y contradictorias. Es decir, el artista no tenía la ambición de crear una novela, pero la única referencia que tenía era literaria. Entonces, ahí se creaba una falta ¿cómo lo pondría? Digamos, yo lo llamo la fantasía de la novela. Es decir, que el artista muchas veces, la motivación para crear una novela dentro de su práctica artística respondía al anhelo, yo lo llamo una fantasía, de, digamos, accesibilidad. Es decir, esto es una, un anhelo que se comparte en parte con el libro de artista. Y ahora alguien dirá, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre libro de artista y novela de artista? Bueno, el libro es un contenedor físico, ¿vale? Pero el libro puede contener recetas de cocina, poesía o un libro de fotografía. No, una novela también, pero no necesariamente. Y al revés, una novela es un género literario, pero no tiene por qué estar publicada como un libro. Puede ser un archivo Kindle, puede estar en una página web, hay incluso una novela de artista publicada en Twitter. Quiero decir que no son lo mismo, aunque sí es cierto que la gran mayoría de novelas de artistas están publicadas en forma de libro, porque responde un poco a lo que yo estaba diciendo, a esa fantasía de la novela. El artista fantasea con el hecho de que su novela, una vez publicada, se pueda encontrar en librerías e incluso en el aeropuerto, ¿no? Cuando lo que voy a contar ahora es una fantasía real, ¿eh? De unos artistas suecos que ellos pensaban que querían, digamos, formatear su novela de artista como que pareciera una novela de crimen y misterio. Entonces ellos pensaban que si se vende en una tienda de libros, en un aeropuerto, al lado del Código Da Vinci o de una novela de misterio de Stieg Larsson, pues alguien que vaya con prisa a tomar el avión en lugar de Stieg Larsson va a comprar la que está al lado, que es la suya. Entonces, ellos tenían esa fantasía de superar los límites del mundo del arte, ¿no? De hacer parte de su práctica más accesible, de llegar a lugares donde el mundo del arte no puede llegar. Entonces, por un lado, he dicho que esa fantasía era común en los años ya 60 con la fantasía del libro de artista, porque el libro de artista ellos entendían la accesibilidad. Ellos pensaban que el libro de artista era más accesible que otros tipos de medios en las artes visuales. ¿Por qué? Por tres razones. Porque era barato, portable y producido en masa. Entonces, claro, igual tú no te puedes permitir comprar una escultura de Donald Judd, pero sí podrías comprar un librito, ¿no? Bueno, Donald Judd no es el mejor ejemplo, de Lawrence Weiner o de yo qué sé, Robert Smithson o de quien sea, son, digamos, estos libros eran baratos, o de Ed Ruscha, son igual costaban $2, entonces lo podías llevar en el bolsillo, generan un tipo de experiencia mucho más cercana, más cotidiana, más barata que la idea que tenemos de arte con mayúsculas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ellos fantaseaban también que se pudieran distribuir esos libros de artista en supermercados. Y es cierto, lo que estoy diciendo no es una manera de exagerar, esto es cierto, o sea, me lo han dicho, está escrito, Clive Philpott, lo puedes leer, Seth Siegel, ellos, Lucy Lee Party, tenían esa fantasía, que nunca se cumplió, porque lo que no contaban es que aunque el libro sea gratis, aunque tú te encuentres en el tren un libro de Calandré, aunque sea gratis, tú lo abres y a la gran mayoría de la gente que no está relacionada con el mundo del arte, los contenidos del libro le van a parecer, digamos, extraños o alienantes, ¿no? Entonces, la novela de artista quizá viene a suplir
esa falta de accesibilidad en lo que toca a los contenidos, porque, ahora sí, los contenidos de la novela de artista son una historia, un relato, y digamos que las facultades cognitivas que hacen falta para entender un relato ya las tenemos desarrolladas, porque básicamente todos nosotros mm, nos criamos, crecemos con narrativas, con historias, ¿no? Entonces, la imaginación, la identificación, la narrativa, la empatía narrativa, todo eso, no hace falta ningún tipo de sofisticación especial. Eso, todo el mundo puede apreciar la obra a ese nivel. Entonces, digamos que eso es parte de lo que yo llamo la fantasía de la novela. El artista fantasea, ¿por qué no? Y Si parece una novela de misterio, ¿por qué no se puede vender como una novela de misterio? Y bueno, y por terminar la historia de la fantasía de la novela, digamos que a mí me interesa esa fantasía como el motor, la motivación que explica el deseo del artista de trabajar en ese medio, ¿no? En la novela de artista. Porque al final es una fantasía. Es decir, yo todavía tengo que ver en el kiosco de la esquina que vendan una novela de artista. Las novelas de artistas se siguen vendiendo en tiendas especializadas donde se venden libros de artista, teoría del arte, historia del arte, etcétera, etcétera. Es decir, que todavía no han salido del mundo del arte y que si alguien lee una novela de artista lo va a hacer porque le interesa la obra de ese artista en particular. sí, por un lado, sí, totalmente coincido y ya es un hecho que el libro de artista con esos objetivos con los que surge fracasó y justamente era inaccesible desde el contenido. Em, pero vos cuando hablamos, me habías dicho también que para vos lo que tenía la novela de artista era una cuestión de experiencia diferente, con respecto a Ujú, que era una experiencia extendida, porque no era ujú. algo que uno veía y se iba, sino algo que, contame, porque eso más del libro no puede ser, digamos, ¿no? Claro, claro. Piensa que tenemos que ponernos de acuerdo, aunque sea temporalmente, aceptemos que una novela de artista es una obra de arte, ¿vale? No es literaria, es una obra de arte, igual que una escultura o un dibujo, ¿vale? Entonces, por un momento, ¿vale? Vamos a hacer ese ejercicio mental. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que plantea retos desde el punto de vista curatorial e institucional, porque digamos que el tiempo que nosotros, que se espera de nosotros que estemos en contacto con una obra de arte en un entorno institucional es cortísimo. O sea, piensa en el tiempo que nosotros pasamos en contacto con una obra de arte, una exposición. Son minutos, si es un vídeo o una performance, segundos normalmente. Y cuando hablamos de museos o de bienales es aún peor. O sea, está esa noción de que hay mucho que ver y muy poco tiempo. Entonces, básicamente la experiencia en muchas bienales y en muchos museos es una experiencia de ir muy rápido, ¿no? A través de los pasillos y básicamente consumir arte. Entonces, el hecho de que una novela lleve tiempo, leer una novela lleve tiempo, si estuviéramos hablando con un escritor aquí, diría, pues sí, pues es una banalidad, ¿no? Decir una cosa así. Pero es que ahí está la cuestión de mi investigación. A mí no me interesa tanto la novela, per se, como lo que hace la novela en las artes visuales. Más específicamente, por ejemplo, el tema de la temporalidad. Sí, leer una novela puede demorarse días o incluso semanas. Es una banalidad. Pero es que la cuestión es que cuando estamos hablando de las artes visuales, eso puede ser percibido por muchos artistas como una estrategia para desacelerar la experiencia artística, ¿vale? Entonces, eso no es necesario en la literatura. Es como ya se da por hecho, pero en las artes visuales no, porque el problema es el contrario. Entonces, ¿ves lo que estoy intentando explicar? Que no se trata de la novela, no se trata de la ficción, no se trata de la narrativa ni del tiempo que se tarda en leer esa narrativa, sino de todo eso, cuáles son los efectos que tienen en las artes visuales. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando introduces ficción en las artes visuales? Narrativa. ¿Qué pasa cuando el contenido de la obra ya no es un concepto, ya no es una idea, sino una historia?
una historia no es el resumen de la historia. Una novela de artista no es arte conceptual. No se puede reducir el contenido de la obra a un concepto. El contenido de la obra es una historia y una historia no se puede resumir porque ya es otra cosa, no es la historia. La historia, el relato, la narrativa necesita que tú la leas desde dentro. Es una experiencia inmersiva. Tienes que poner en práctica esas facultades cognitivas de las que hablaba y atravesar esa narrativa de principio a final. Y esa es la experiencia de la novela. Entonces, algo de lo que estamos hablando, que es súper básico en el mundo, digamos, literario, en las artes visuales puede ser, desde algún tipo, desde cierto punto de vista, casi revolucionario, porque realmente tú me dirás cómo se muestra una novela de artista. Es una pregunta, no es sencilla de explicar, de responder, porque el tiempo que se lleva a leer una novela de artista está totalmente en desacuerdo con el tiempo institucional que se supone que debemos estar en contacto con la obra de arte. Entonces, em, eh, he perdido el hilo ahí, pero Pero no bueno, crees que básicamente a lo que me... en realidad ¿Perdón? eh, no es necesario mostrarla tampoco, ¿no? O sea, rompiendo las barreras en relación a todo lo que es la- el mundo de las publicaciones de artista, eh, tampoco tiene que cumplir con la regla de la institución museo y ser mostrada, ¿no? Volviendo al origen de lo que se proponían. A ver, en The Book Lovers, sí, eso ahora puedo mostrar unas imágenes, es un proyecto de investigación basado en la práctica, es decir, que, por ejemplo, a la pregunta ¿cómo se muestra una novela de artista? Nosotros damos respuesta en la práctica. No, no quiere decir que esta sea la respuesta, sino que es una posible respuesta. Entonces, la cuestión es que una novela de artista suele estar en el centro, suele estar, no siempre, pero suele estar en el centro de un proyecto artístico. Es decir, que a veces la novela, el proceso de escritura de la novela, se emplea para dar soporte a un proyecto artístico que va emanando de ese proceso de escritura. Entonces, el artista muchas veces, esto es fundamental, en la novela de artista, el hecho de estar escribiendo en gerundio suele ser más importante que lo escrito. Es decir, que el acto, digamos, performativo de escribir suele ser más importante que el texto. No es que el texto no sea importante, sino que en el proceso de creación ya tenemos la novela de artista. Es decir, el, el- el- el modo a través del cual el texto se produce ya es parte de la obra de la novela de artista. Puedo poner algunos ejemplos si quieres, pero el artista muchas veces no ejecuta esa producción. Hablo de producción de texto porque a veces ni la escriben. A veces el texto se produce de maneras diversas. Y ese proceso de producción del texto es algo que se suele mostrar al público, porque el acto que define al artista es el acto de mostrar, como dice Nicolás Bourdieu, ¿no? No es producir, es mostrar algo. Entonces, em, digamos que hay esa inadaptación también todavía pero yo creo que con el tiempo las instituciones artísticas tendrán que ir evolucionando para adaptarse a mostrar este tipo de obra. ¿Por qué lo digo? Porque la novela artista es bastante reciente. Yo sitúo, igual que las primeras novelas escritas por artistas, he dicho que empiezan en el siglo XIX, la novela de artista es algo mucho más contemporáneo. Yo situa- situaría su origen a mitad de los años 90 con Liam Gillick. Realmente él es el primer artista que programáticamente introduce el proceso de escritura de sus novelas como parte de un proceso artístico más amplio que luego acaba quizá formalizado en instalaciones, esculturas, etcétera. Pero es el proceso de escritura el que le van dando ideas y que va ayudando a su proyecto artístico a conformarse, ¿no? Pero es a través de eh, organizar esas ideas en forma de una narración, una narrativa. David, una cosa, bueno, nada, cada cosa que decís me desprende a otras cosas para pensar y
Es súper interesante lo que propones y hablar con vos. Pero te hago una pregunta concreta, además para ir acercándonos al final. En la novela de artista, como vos la planteás, además por ahí había esto no es concepto, es historia, bueno, un montón, no se lee solo, un montón de definiciones. ¿Es importante la forma y el diseño? Sí, pero a ver, lo que voy a decir no es aplicable a todas las novelas de artista, pero la gran mayoría suelen publicarse como un libro, digamos, que encontrarías en cualquier librería. O sea, el diseño no tiene nada especial, al contrario. Por eso te decía antes de la fantasía de la novela. Ellos quieren crear una novela que es publicada como un libro que tú te podrías poner en el bolsillo de atrás, igual que lees una novela de cualquier novela. Es decir, ellos tienen esa fantasía de insertarse en el mundo de la ficción comercial. Entonces, desde ese punto de vista, el libro que contiene la novela debe percibirse como si perteneciera a ese mundo, que no lo hace. Que no lo Al hace. arte viejo de hacer libros. ¿Perdón? Al arte viejo, como diría Carrión. Claro, entonces no digo que sean todas las novelas de artista, pero muchas, la mayoría, la cuestión no es formal a ese nivel, es otra cuestión. Es, por ejemplo, tienes a Benjamin Segaud, un artista francés, que él produjo el texto de su novela a través de una... Mira, voy a ponerte ya imágenes, ¿vale? Y así, Mira, ¿te sí. importa si comparto mi...? No, no, no. Porque he hablado mucho, todo igual suena muy eh, abstracto, Igual entonces estuve quiero... compartiendo tu book lovers, ¿eh? Vale, ¿se ve ya mi pantalla? Sí, se ve, buenísimo. Pues mira, muy rápidamente, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplos. Voy a poner un ejemplo de novela de artista, luego voy a mostrar de lo que hemos hecho con The Book Lovers y luego hablo muy rápidamente de mi tesis doctoral, ¿vale? Porque tengo un anuncio que hacer, muy importante. Vale. Bueno, Mime Radio de Benjamin Segaud, artista francés, él es un artista de performance, entonces él, lo que su formato, digamos, es un poco como el cuentacuentos, stand-up comedian y tal. Entonces, bueno, voy a resumir muy brutalmente su proyecto y su motivación y tal, pero digamos que eh, tuvo esta idea de encadenar una serie de 12 performances que sucederían en lugares diferentes, ¿vale? Durante 2 años, y que cada performance él iba improvisando el texto de un capítulo de una novela. Entonces, lo que hacía era grabar ese sonido y luego transcribirlo. Es decir, él, para la gente que había esa noche en el museo o en la galería o lo que fuera, era una performance. Él contaba una historia y la gente lo disfrutaba. Él, además, iba improvisando la historia. Sabía más o menos el trecho de argumento que iba a cubrir esa noche, pero lo que es el texto per se, ¿no? Lo iba produciendo sobre la marcha en relación a la reacción en relación a la reacción del público y todo eso. Entonces, al final de ese ciclo de performance, que son grabadas, transcritas, luego se publican en un libro y es una novela. Pero él no ha escrito la novela. Y su ambición no era escribir una novela desde ese punto de vista. Su ambición era dar una respuesta a un problema que es intrínseco a la performance, que es un problema de producción. Es decir, que él tenía una frustración y era que sin importar cuán buena fuera la performance esa noche, ese material se perdía, desaparecía y tenía que empezar de nuevo a la siguiente. Claro, alguien pensará, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso trata la performance, sí. En los años 60 igual sí, pero en el siglo XXI yo entiendo que un artista tenga esta cuestión de producción, de cómo hago mi obra sostenible, ¿no? Como, entonces hay un elemento de acumulación aquí que es posible gracias a la idea de novela que está al final de esta serie de performance, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente aquí veis que él realmente no escribe nada, ¿eh? Él produce a través de instalación y performance un texto que luego se puede leer. Bueno, perdona que voy a ir un poco más rápido ahora porque si Sí, sí, no, sí. no nos va el tiempo. Entonces, bueno, pues nosotros en The Book Lovers he dicho que mostramos
la colección de novelas de artista solemos dejar que la gente pueda tocar y leer las novelas, porque una novela existe solo en el acto de ser leída. No es un libro que hay que mirar, es algo que hay que leer. Entonces, bueno, pues solemos organizar la colección en pequeños géneros, no son muy... eh, Bueno, aquí sí que veis las novelas dentro de vitrinas, porque hay algunos ediciones, algunos ejemplares que nos han robado alguna vez, es el riesgo, ¿no?, que tienes cuando confías en la gente. Entonces, hay algunos que no nos podemos permitir perder, porque son colecciones, obras de, o sea, piezas de coleccionista o ediciones muy raras o imposibles de encontrar o muy caras, entonces las ponemos bajo un cristal, pero por lo general dejamos que la gente pueda tocar y Me leer. gusta, perdón, me gusta mucho, me parece buenísima esa curaduría totalmente transparente, invisible casi. O sea, deja, lo único que resalta, que se ve que tiene un volumen así distinto son los libros, hermosos dispositivos de exhibición. Sí, cada vez intentamos no repetirnos, ¿vale? Entonces, cada vez que mostramos la colección, intentamos darle una vuelta de cómo se puede hacer accesible un material que tiene, como he dicho, 666 Sí, novelas. O sí, sea, sí. hay años de lectura ahí. Entonces, ¿cómo lo abres al público? ¿Cómo abres puntos de entrada? Entonces, a veces la activamos de manera performativa. Tenemos a un performer en la sala que te lee fragmentos, si tú quieres, obviamente, que te lee fragmentos de novela o las organizamos de una manera, pero bueno, intentamos que no sea algo que abrume, ¿no?, al visitante. Entonces, de lo que hablaba antes es que nosotros no mostramos libros, ¿vale? Lo que antes estaba la cuestión en nuestra conversación de cómo se muestra una novela de artista. Bueno, entonces, nosotros lo que, por ejemplo, aquí en Cracovia, lo que puedes ver es una exposición de grupo. Nosotros invitamos a 3 artistas solo, en una exposición de grupo, pero solo 3. Entonces, lo que invitamos a cada uno de ellos era mostrar su novela de artista y el proyecto que había emanado de esa novela, ¿vale? Entonces, normalmente estos proyectos suelen ser muy vastos y, y los artistas solo tienen oportunidad de mostrar fragmentos del proyecto. Entonces les dijimos, aquí podéis mostrar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta instalación de Lindsay Sears, donde tú entrabas en este edificio y ahí había una videoinstalación con una historia, bla, bla, bla. Bueno, entonces, a la salida de la instalación había una pila con sus novelas y tú te podías llevar una gratis. Entonces, aquí hay 2 cosas. Una, que el único lugar donde se podía encontrar ejemplares de su novela era a la salida de la instalación. Esto quiere decir que ella jugaba con 2 cosas. Una, con el hecho de que ella entiende que el museo no es el sitio donde te vas a sentar a leer una novela, sino que te la vas a llevar. Y quizás la leas en el tren o en tu cama o donde tú la quieras leer antes de irte a acostar, pero lo que se asegura, y esta es la segunda cuestión, es que como solo se pueden tomar ejemplares a la salida de la instalación, ella ya se asegura que tú ya has experimentado esa instalación. Entonces, ella juega con los recuerdos de la experiencia de esa videoinstalación, de los sonidos, de las imágenes que tú ya tienes en tu memoria y se entrelazan, digamos, con la experiencia lectora, ¿vale? Esas 2 cosas están entrelazadas. Entonces, aunque no leas la novela en el museo, sí que, digamos, esa experiencia que empezó en el museo se extiende en el ámbito donde tú vayas a leer la novela después, ¿no? Bueno, y aquí, Ah, digamos que voy muy rápido porque quiero acabar con 2 cosas. Una, rápidamente, voy a dejar de compartirla. Rápidamente, quiero hablar de que hice un doctorado en Edimburgo con María Fusco como mi supervisora, la persona de la que hablé al principio, que era la única que había escrito un artículo sobre este tema. Tuve la suerte de que me admitió como doctorando, digamos. Y al final de este doctorado, lo que hice fue publicar una adaptación de mi tesis doctoral en forma de libro, digamos, que se publicó con Moose Publishing. Entonces, ha aparecido en inglés, y por eso tú creías que yo era David, porque lo publiqué en inglés, que es el idioma en la que, porque hice el doctorado en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, entonces la escribí en inglés. Pero la noticia que quería traer es que estoy trabajando
actualmente en una traducción al español Ah, buenísimo. con la editorial Greylock de España. Entonces, para el año que viene, este libro saldrá en español. Entonces, ¿qué tiene de especial? Bueno, no sé si es un buen libro o un mal libro, eso ya cada uno que lo lea y juzgue. Pero lo que es innegable es que es el primer libro jamás escrito sobre la novela de artista. ¿Vale? Entonces, donde antes no había nada, ahora hay algo. Por eso hablaba antes del conocimiento. Tú puedes estar de acuerdo con lo que yo digo o no, lo que sea, pero al menos ya hay algo sobre lo que discutir, ya hay algo sobre lo que hablar. Entonces, este libro es el primer libro sobre la novela de artista. Entonces, está dividido en dos volúmenes, ¿vale? Estoy mostrando la versión en inglés, que es la que existe a día de hoy, pero en el año 25, si alguien ve esto, a partir de entonces ya podrá adquirir la versión en español. Está dividido en dos partes. Una es el elemento teórico, es un ensayo, se llama A New Medium, ¿vale? Un nuevo medio. Y aquí analiza una serie de casos de estudio, uno por capítulo, y bueno, hay entrevistas, ahí está la bibliografía de novelas de artista, etcétera, etcétera. Es el elemento teórico que nos faltaba en The Book Lovers, que yo percibía, todavía nos falta ese suelo teórico, ¿no? Y luego la segunda parte se llama The Fantasy of the Novel. Es un libro en dos volúmenes, ¿vale? En realidad los dos deben leerse juntos, primero la teoría, recomiendo primero la teoría, luego la novela. La novela, pero esto podría ser una charla aparte, por eso lo voy a simplificar mucho. La novela en realidad no es una novela, sino es mi investigación escrita en forma de novela. Es decir, que con Joana en The Book Lovers durante 2 años comisionamos a otro artista a producir una novela artista. Entonces, durante 2 años él realizó una serie de 5 performances y una exposición, todo al servicio de la creación de una narrativa de crimen y misterio que luego acabó publicado en forma de novela. Entonces el artista era Alex Cecchetti, la novela que nosotros como The Book Lovers publicamos es Tamam Shud, y es el resultado de un proyecto artístico, ya digo, de 2 años, que son 5 performances, la exposición y la novela. Es todo un solo proyecto. Bueno, entonces lo que hice fue usar ese proyecto como caso de estudio para mi investigación. Entonces, yo estaba en un punto de vista privilegiado porque no era él el artista, yo era más el curador y tal, pero tampoco era alguien totalmente externo. Entonces, lo que hice fue ficcionalizar ese proceso artístico que llevó 2 años, 5 performances y tal, y escribir sobre ello es investigación, pero es ficcionalizado. Es decir, que Alex se convirtió en un personaje, Johanna en otro personaje, el público en personajes. Entonces, digamos que los temas que abordo de manera teórica en el ensayo se abordan de manera práctica, digamos, en forma de novela. Entonces, sí, es una novela sobre el proceso de creación de una novela ¿Se artista. traducen Entonces, los dos volúmenes? sí, aquí veis que en lugar de fotografía uso mi dibujo para enfatizar un poco el punto de vista subjetivo. Es decir, yo no estoy diciendo que las cosas sucedieran así, estoy diciendo que esa es mi interpretación de cómo sucedieron, ¿no? Entonces, sí, el año que viene, cuando salga el libro, se publicará de nuevo en dos volúmenes, en una caja, se compran juntos en una caja, pero los dos van por separado. Yo recomiendo empezar por la parte teórica y continuar por la novela. David, súper interesante, pero para terminar, ¿nos querés contar muy brevemente la experiencia que hiciste en Buenos Aires en el marco de tu residencia, el dictado? Sí, 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 es un buen punto para acabar, porque he puesto ejemplos de otros artistas, pero no olvidemos que yo también soy artista y que todo empezó a partir de mi práctica, de la idea de Joana de que podía ser el punto de arranque de una investigación, pero yo sigo con mi práctica. Entonces un proyecto reciente es una novela corta que se llama No moriré por completo. Entonces lo que es particular de esta novela es que, bueno, tiene ISBN, trabajé con un editor, seguí todos los pasos para la publicación de esta novela, una novela corta.
Lo que tiene de particular es que a la hora de hacer ejemplares nuevos no acudo a una imprenta que haga copias mecánicas, ¿no?, de la novela, sino que lo hago a través de una performance. Entonces, durante esta performance voy a ir poniendo ya imágenes y así lo vamos viendo tal como lo explico. Aquí está. Durante esta performance yo Esta dicto los contenidos. ¿Ah? ¿Perdón? es la performance que hiciste en Buenos Aires, ¿no? Sí, esta, La ahora primera. sí. Entonces, durante esta performance yo dicto los contenidos de la novela a los participantes de la performance. Entonces, todo el mundo que viene a la performance, yo le doy un libro negro, de pasta dura negra, idéntico al mío, y un bolígrafo idéntico al que yo usé para escribir, porque, perdón, se me ha olvidado decir que la novela en principio existe como una sola copia manuscrita, ¿vale? Que es la que yo tengo en la foto, tengo en las manos y es la que uso para leer y dictar. Entonces, todo el mundo que viene a la performance durante 5 horas y 20 minutos va escribiendo a mi dictado. Entonces, al final de la performance hay tantos nuevos ejemplares de la novela como participantes ha habido en la performance. Entonces, de esta manera es un momento de producción. Por ejemplo, aquí en esta galería, Vigil González en Buenos Aires, yo estaba en residencia en Urra, entonces Melina Berkenwald, que es quien lleva la residencia, arregló una exposición temporal en esta galería, en Gil González, y al final de la exposición organizamos esta performance. Entonces, eh, hubo una convocatoria abierta, pero también gente que invitamos directamente, entonces vinieron 11 personas y si paso de foto, ¿la veis bien? ¿No? Ves ahora Sí, una sí, persona se ve. escribiendo, ¿verdad? Vale, bien. Entonces, la idea era que cada hora hacíamos una pausa de 10 minutos, o sea, yo no quiero extenuar a la gente. Entonces, en realidad son 80 páginas que se pueden dictar en 4 horas, pero si añades las pausas y todo, al final te vas a 5 horas. Entonces, en las fotos podéis ver que yo, bueno, iba con un micrófono inalámbrico para que no se me canse la voz y yo voy dictando. Entonces, digamos que es un método de publicación que es como antes de Gutenberg, porque en la Edad Media, si tú piensas en los monjes medievales, así es como se hacían copias de libros. Había un monje que leía del original, digamos, y el otro monje iba copiando lo que el otro iba dictando. Entonces, es un momento de producción, pero es un momento de distribución también, porque cada persona que escribe, ¿no?, a mano una nueva copia de la novela, se la queda. Entonces, como he hecho esta performance ya 5 veces, en Suecia, en Francia, en Holanda, en Argentina, digamos que hay ya 50 copias hechas de esta manera, distribuidas pues internacionalmente, digamos, ¿no? Ya hay 50 copias. Entonces, la idea es que mi idea era llegar a 50 ejemplares, con lo cual ya estoy bastante satisfecho. Podría hacerla más veces en el futuro, pero bueno, yo con 50 ejemplares me parece que es un buen número. Y, y como puedes imaginarte, cada ejemplar, cada copia es una copia de la misma novela, o sea, tiene el mismo texto, más o menos, pero al mismo tiempo es muy diferente de las demás, porque claro, cada persona va escribiendo de una manera distinta, hay varios dibujos también, como puedes ver, lo que en la exposición es un dibujo o un mural, durante la performance se convierte en un modelo para que la gente haga una copia en su libro, ¿verdad? Y, y bueno, me gustaría hacer algún día una exposición con las 50 copias reunidas en una instalación donde se puede ver que son todas, es una edición de la misma novela, pero al mismo tiempo son muy, muy diferentes, ¿no? Claro, No solo por el hecho de la escritura a mano, sino porque por esa ambigüedad que es inherente al hecho de dictar, ¿no? Que una cosa es lo que yo voy dictando y otra cosa es lo que la gente escriba, pues hay gente que se queda atrás claro. o, o escribe un nombre en otro idioma mal o lo que sea. Sí, Pero sí, bueno, sí. no hay manera correcta ni incorrecta de No, escribir no, esta es novela. buenísimo. David, la verdad que te agradezco un montón. Me parece que quedan abiertas puertas, ventanas, libros, de todo, que es un concepto
y un género que tiene muchísimo para explorar. A mí me interesa mucho, además, actualizar en la Argentina o donde nos escuchan y informar, contarnos las cosas, ¿no? Entre nosotros, entre América Latina y Europa, o sea, es un campo demasiado chico como para que no estemos informados, no es tan difícil Claro. y esto me parece que abre muchas perspectivas y la gente lo recibe sedienta cuando uno le da nuevas posibilidades y le da permiso también, me parece que esto da permiso. Así que yo te agradezco un montón y la gente que te quiere ubicar te puede contactar en The Book Lovers, ¿no? Bueno, hay dos páginas web, las voy a decir despacio porque son muy sencillas. Una es mi página personal, se llama davidmaroto punto info, o sea, mi nombre junto, davidmaroto.info, not com, info.info, ¿vale? Ahí es mi página personal donde aparece, por ejemplo, este proyecto de No moriré completamente. Ahí están todos mis proyectos personales. Y luego hay otra página que es específica sobre eh, The Book Lovers, que es The Book Lovers, como en inglés, thebooklovers.info. Y esa es la segunda página y ahí es donde puedes encontrar la bibliografía de novelas de artista, todo lo que es específico de la novela de artista, aunque hay elementos que, por supuesto, se solapan entre ambas. Pero Igual sí, en la perdón. explicación de este video están Yo figurando. creo que es lo mejor. Si puedes ponerlo en la Sí, sí, explicación del vídeo debajo, poner sí, los vínculos y ya sí, está. sí, sí. Y bueno, una hora intensa, pero valía la pena porque era mucho para... Me quedan preguntas para una parte 2. Bueno, claro, a ver, es que si hubiéramos hablado, por ejemplo, de performance o de Eso. pintura, yo no tengo que pasarme 45 minutos explicando qué es la pintura, No, ¿verdad? Porque ya hay conocimiento, pero la novela de artista, sí, bueno, el problema, la circunstancia es que tengo que pasar buena parte de la charla explicando de qué estamos hablando, porque sí, sí, como sí, digo, hay falta de conocimiento. Entonces, si habláramos de dibujo, de escultura o tal, yo no tengo que explicar qué es la escultura. Todo el mundo ya lo sabe, más o menos. O el dibujo o el vídeo, lo que sea. Pero la novela de artista, claro, es que consume mucho tiempo simplemente establecer de qué estamos hablando. claro. Y para cuando llegamos a los ejemplos, pues claro, ya te has comido ahí una hora. Entonces, bueno, si quieres hacer parte 2 por mí, Bueno, pero por estuvo mí, sin buenísimo. problema. Así que te agradezco y bueno, yo te saludo y seguramente vas a recibir consultas. Bueno, pues ahí estará. Una cosa más, en ambas páginas web, si la gente que vaya allá, hay también una página dentro que es sobre este libro, sobre el libro de la novela artista, ¿vale? Entonces, es- y a través de esa página se puede acceder a la editorial, se puede comprar online. No es un libro digital, es en papel, pero quiero decir que se puede acceder si alguien tiene interés en comprarlo a través de ambas páginas, vas a saber que hay una página dedicada y si lo ven a partir del año 25, pues además de la versión en inglés, habrá versión en español. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a ti y a todo el mundo que tenga interés en haber escuchado hasta este punto. Dale, Gracias. adiós.